La semana pasada hablamos de dos llamados que Dios nos hace. El primer llamado es el llamado de salvación. Y hay algo interesante en esto del llamado de salvación, porque alguien me dijo, pastor, pero usted le hizo a Noemí la oración de fe. Porque ella solamente contestaba con monosílabos y prácticamente su mirada estaba ida, ya no estaba aquí ella, el momento que yo oré por ella. Y alguien me preguntó eso, pastor, ¿por qué no le hizo la oración de fe? Y yo creo que la familia de nuestro hermano Benigno Cruz, toda su familia es salva. Usted me dirá, pero pastor, tienen que hacer una confesión de fe. Muchos de ellos, sus hijos, son bautizados aquí, me dijeron. Han abrigado otras religiones, pero eso no quita que fueron salvos. Y yo creo que quien escucha la palabra de Dios, aún desde niño, y recibe a Jesús en su corazón, es salvo. Durante estas semanas he compartido esta anécdota o historia que comparte un director de alabanza cuando está con su grupo y les dice, un hombre llegó al cielo. Y le preguntaron en el cielo, ¿tienes una religión? Y el hombre le dijo, no tengo una religión. ¿Tienes una doctrina? ¿Aprendiste alguna doctrina? No aprendí ninguna doctrina. ¿Cuál es tu iglesia? Le dijeron. No tengo una iglesia. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces? Soy un ladrón. ¿Y cómo así estás aquí? Porque el hombre con quien yo estaba siendo colgado me dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunto, ¿hizo una oración de fe? ¿Levantó la mano en la cruz? Imposible. ¿Se bautizó? Tampoco. ¿Pero gozó de la salvación y del paraíso? Sí. Yo creo que está comprendido que hay un llamado de salvación, que aún en el último minuto de vida, esa persona tiene la opción para recibir a Jesús en su corazón. No sé cómo lo hará Dios, pero yo lo creo así. Y lo que se ha sembrado en el corazón de un niño, yo creo que ahí está. Por eso no tenemos que desestimar la oración de fe de un niño, o que un niño reciba a Jesús más que la oración. El niño reciba a Jesús en su corazón, diga, yo recibo a Jesús en mi corazón. Pero hoy quiero hablarle del llamado para servir a Dios. Cuando escuchamos comúnmente el llamado para servir a Dios, siempre lo relacionamos con ser pastor. Y hace algún tiempo se hizo viral estas figuritas. No sé si las vio usted. De todas las profesiones. Enfermosaurio, doctorsaurio, profesorsaurio. Y yo encontré por ahí un pastorsaurio. Y cuando le preguntaron a la persona que hizo esto, es interesante que esto lo hicieron a través de una IA. ¿Sabe lo que es una IA? Los jóvenes, dígalo duro. ¿Le escuchó? Inteligencia artificial, IA. ¿Y qué es una inteligencia artificial? Usted le pone pastor con dinosaurio y la inteligencia artificial dibuja eso y ¡pum! Lo hace. Es increíble, pero eso está sucediendo hoy. La inteligencia artificial
puede hacer todo lo que hace un ser humano, a través de una computadora, por supuesto. Entonces le preguntaron a la persona que hizo esto, porque lógicamente alguien tenía que estar allí. Y algunos pensaron que era que se plasmaba las profesiones que se extinguirían. ¿Sí? Por ejemplo, eso de bibliosaurio. ¿Quién de los jóvenes, quién lee libros? Todo está en el celular. O sea, lo leen por el celular o la computadora. Libros en físico ya casi no hay. Porque todo se lee a través de una computadora, a través de una tablet, a través del celular. Entonces decían que eran las profesiones que se iban a extinguir. Entonces por ahí sacaron uno del pastor. Claro, si usted lo mira desde el punto de vista de una profesión, pero usted sabe que el pastorado no es una profesión. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Lastimosamente, aquí en nuestro medio, en nuestro país, en nuestro Ecuador, nuestro seminario, el seminario de la Alianza Cristiana y Misionera, tiene un déficit muy grande de alumnos presenciales. Porque la mayoría quiere la educación virtual. Pero no es lo mismo como estar en un aula y compartir, preguntar y tantas cosas que uno puede hacer interactuando con las personas. Y algunos han pensado que esto de prepararse en un seminario, ser pastor, está en decadencia. Sí sabe lo que le pasó a los dinosaurios, ¿no, verdad? Pero yo quisiera que usted tome este llamado a servir de otra manera. Ayer que estuvimos aquí compartiendo las primeras clases con los niños, no sé cuántos niños había aquí, tal vez unos 50, 60, más, unos 100 niños. Gracias al Señor, el temblor ocurrió después de terminadas las clases. Porque algunos no sentían el temblor. Mi esposa estaba en una reunión aquí y creo que la hermana Blanquita cantaba: aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Y mi esposa dice: ¿qué pasa? Un temblor. Y todos salimos y nos pusimos ahí a buen recaudo, a mitad de la calle. Claro, viendo que no venga ningún carro. Pero necesitamos gente para que sirva. Usted sabe qué es manejar 100 niños y tener un grupo de... ¿Cuántos maestros hay, Vero? 10. Y usted sabe cómo son los niños. Y son muy inquietos a esa edad, 2 a 5 años. Necesitamos gente que sirva. Pero a veces pensamos que el servicio es, bueno, yo quisiera ser un ujier. O como decía Marcos Wick, que para empezar a servir hay que comenzar limpiando los baños. Yo no sé si alguno le ha dicho a Jaime: Jaime, te vengo a ayudar un sábado, te doy una mano el sábado, te limpio los baños. O Alemania, entre semana, Alemania, te puedo ayudar un día de estos, que tenga libre. Todos tenemos un llamado para servir a Dios. Tal vez unos con una más responsabilidad que otros, pero todos tenemos un llamado para servir al Señor. Quisiera que compartamos en la Escritura algunas cosas que nos revelan sobre este llamado y nos dan a entender
que la primera cosa cuando Dios hace un llamado es porque Él lo hace de su voluntad. Quisiera que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, ahí menciona a un hermano. Pero él dice que su llamado a ser apóstol de Dios fue por voluntad de Dios. Quiere decir que la voluntad de Dios es que nosotros recibamos un llamado especial. Yo le digo especial. Un llamado a servir. Donde quiera que usted se encuentre sirviendo, es un llamado de Dios. Pero es por su voluntad que Él lo hace. Y quiero que usted entienda estas características de un llamado, porque a muchos les cuesta servir al Señor. Yo me imagino que los maestros que terminan, después de atender a estos niños, terminan apaleados. Y alguien me dijo, me duele la espalda. Le digo, lo que cuesta servir a Cristo. Tengo hambre, lo que cuesta servir a Cristo. Alguien me dijo ahí, ¿qué hubiera pasado si en medio temblor nos cogía aquí con todos los niños? ¿Cómo controlar eso? Y creo que recibimos alguna vez un protocolo, hermana Jenny, sobre esta cuestión de qué hacer si en un culto tenemos una situación de esas. Este llamado de servicio es un llamado que habla de una vocación. Lea conmigo Efesios 4, del 1 al 6. Habla otra vez el apóstol Pablo y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aunque él habla ahí de la vocación de salvación. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vocación. Cuando uno sirve al Señor, uno está respondiendo a una vocación, no a una profesión. Yo no fui pastor por los 4 años que estudié en el seminario. Yo fui pastor por un llamado de Dios y porque yo supe que esa era mi vocación. ¿Se acuerda la pregunta que hicimos la semana pasada? ¿A qué le ha llamado Dios a usted? ¿Usted puede responder esa pregunta? Sí, le llamó a salvación, pero cuando hablamos de servicio, ¿a qué lo ha llamado Dios? ¿Cuál es su vocación dentro de la iglesia? ¿Cuál es tu vocación? Ok, el evangelio, predicar el evangelio, sí. Y eso es parte de nuestra vida cristiana. No hay un evangélico, no hay un cristiano evangélico que no predique el evangelio, o sea, no existe eso. ¿Qué está haciendo usted aquí dentro de la iglesia?
en cuanto a servicio? Esa pregunta tiene que responderla personalmente. Primera Timoteo capítulo 6, 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Lógicamente aquí la palabra profesión no tiene que ver con un título o con un estudio. Tiene que ver con la fe. Tiene que ver incluso con esta batalla de la fe. Por eso el libro de Hebreos nos habla que hay una nube de testigos que nos están mirando. Y no sé si en algún momento esa nube de testigos que lo está mirando usted, que son su familia, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros, en algún momento le preguntan, oye, ¿y tú qué haces en la iglesia? Yo vengo, canto, oro, ofrendo y me voy. ¿Qué haces en tu iglesia? Y si usted le dice eso a alguien, le va a decir, es facilito, yo también puedo hacerlo. ¿Qué haces en la iglesia? ¿Cuál es tu profesión? Ya no solamente la vocación, porque la vocación como que tiene que ver algo que nos gusta, algo que nos apasiona, algo que entendimos que es parte de nosotros. Algo que nos dice, en el caso de mi padre, él dice, yo quiero morir predicando en un púlpito. Eso es un poco extremo. Yo no quisiera morir delante de usted aquí. Pero algunos lo refieren como eso, como una vocación. Pero la profesión tiene que ver con esto. La gente que está mirándote a tu alrededor y te pregunta, oye, ¿y a qué fuiste llamado? ¿Cuál es tu servicio dentro de la iglesia? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 25. Dice que este llamado nos habla de seguir las huellas de Jesús. Verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pregúntele al que está a su lado, ¿está siguiendo las pisadas de Jesús? Pregúntele, ¿está siguiendo las pisadas de Jesús? Y no quisiera de pronto referirme a lo que dice el texto, pero aquí dice que
seguir las pisadas de Jesús tiene que ver con todo lo que Él padeció. Todo lo que Cristo padeció. ¿Cuántos quieren ser abofeteados? ¿Cuántos quieren ser golpeados? ¿Cuántos les gustaría llevar una corona de espinas en su frente? ¿Cuántos les gustaría ser colgados y clavados en una cruz? ¿A cuántos les gustaría que le hieran en su costado? Pero las pisadas de Jesús no solamente se refieren a esos padecimientos, se refiere a cómo nosotros reaccionamos a esas situaciones difíciles que nos van a pasar en la vida. Cuando habla de seguir las pisadas y que el llamado a servir al Señor tiene que ver con esas pisadas, mire bien que dice allí, no se halló engaño en su boca. O sea, no era fácil para mentir. Y hay algunos que somos muy fáciles de mentir. Sobre todo en el celular. Estamos a 1 hora de llegar. En 5 minutos llego. Esa persona está pensando, en 5 minutos llego, entonces llega después de 1 hora. ¿Le ha pasado eso? Las pisadas de Jesús significa eso, no hubo engaño en su boca. No mintió. No mintió para salvar su pellejo. ¿Pudo haberlo hecho? Sí, pero no lo hizo. Dice, cuando maldecían, no respondía con maldición. Es que si me maldicen, yo también lo voy a maldecir. Y le voy a decir el doble. Pisada. El que es llamado a servir está listo para no responder. No amenazaba. A veces amenazamos, ¿sí? Dana me hizo una esta semana y le dije, te la voy a hacer igual. Sí, amenazamos, ¿sabes? Y por último dice allí, encomendaba la causa al que juzga justamente. Conozco una persona que en su trabajo está afrontando un juicio porque según el empleado dice que le gritó. Yo no sé si dicen que estamos en la generación de cristal, que por todo se ofende. Pero esa persona dice que el jefe le gritó y como me gritaste, ahora te enjuicio. Cuando yo trabajaba en la Coca-Cola, no solamente nos gritaba, nos insultaba. Nadie se atrevía a poner un juicio. Las pisadas. Y todo por un llamado a servir al Señor. ¿Por qué? Porque en ese servicio te van a pasar esas cosas. ¿O acaso Jesús no vino a servir? Vino a servirnos, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a seguir ese ejemplo, vamos a pasar por esas mismas cosas. Seremos confrontados con decir la verdad. Seremos amenazados. Padeceremos. Y sufriremos injusticias. Pero como tenemos un llamado, no vamos a reaccionar como todo el mundo.
está entendiendo que ese llamado a servir no es solamente venir y atender a los niños, no es solamente venir y trabajar con los jóvenes, o no solamente es ir y tocar los instrumentos, no es solamente venir y predicar. Tiene que ver con un sacrificio, con unas pisadas que Jesús ya las dejó, esas huellas, y yo tengo que andar sobre ellas. ¿Sabe a qué hora fuimos a visitar a Noemí? Eran como las 10 de la noche. ¿Saben dónde vive Noemí? Antes de llegar a la gasolinera. Y sabe que en la noche no hay muchos tricimotos, ¿no, verdad? Cuando llegábamos, nos encontramos con Yesenia y Rolando. ¿Están haciendo ejercicio? Sí, venimos de la gasolinera para acá. Yo tengo un llamado, tengo una vocación, tengo una profesión y tengo unas pisadas que seguir. Hebreos 5 del 1 al 4 dice que este llamado es un llamado de honra. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Cuando está hablando de Aarón, está hablando del sacerdocio. Y cuando está hablando del sacerdocio, está hablando del pastorado. Y cuando está hablando del pastorado, también está hablando del servicio. Por eso quiero que usted se saque de la cabeza que el llamado a servir a Dios es solamente ser pastor. No, no, no. Usted tiene un llamado a servir a Dios. Y ese llamado es una honra. Porque es una honra servir a Dios. ¿Que hay debilidades? Sí, aquí dice rodeado de debilidades. Pero es una honra, es un privilegio servir a Dios. Así que sírvale con todo su amor y sobre todo con toda su fe. Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El llamado a servir a Dios tiene que ver con fe, con su fe. Muchos aceptaron este reto por la fe y están sirviendo a Dios en lugares tan remotos. Lugares difíciles donde no es fácil predicar el evangelio. Y vuelvo a hacerle la pregunta: ¿a qué te ha llamado Dios? Apocalipsis 19:9 dice lo siguiente: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Cantamos un coro, ¿no? Las bodas del Cordero. ¿Qué dice el coro? Me gozaré, me alegraré
porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando preguntamos, ¿cuántos nos vamos a las bodas del Cordero? Todo el mundo responde, solo uno. Porque todos quisiéramos estar en las bodas del Cordero. Pero este versículo 19 que escribe Juan, el apóstol, dice, bienaventurados los que son llamados. Usted se puede hacer una pregunta, yo me puedo hacer una pregunta, ¿estaré yo entre los llamados? Se da cuenta que hay cosas en las cuales Dios llama. Dios llama a la salvación. Dios llama y está buscando verdaderos adoradores. Dios llama al servicio. Por eso lo llamó al apóstol Pablo. Quiero terminar con este texto en Hechos 9, versos 15 y 16. Pongámonos del 13 para entender quién está escribiendo y qué es lo que está diciendo. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, o sea, de Pablo, de Saulo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Estaba hablando con Dios y no entendía a Ananías por qué Dios le enviaba, lo estaba llamando a servir a un hombre tan sanguinario como el apóstol Pablo, como Saulo. No entendía. Y viene la respuesta, versículo 15. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cuando dice aquí instrumento escogido, cuando dice instrumento, usa la palabra vaso. Dígale al que está a su lado, tú eres un vaso. Y cuando dice escogido, es que tú has sido seleccionado de entre muchos vasos. Usted sabe que la próxima semana juega la selección en Australia. ¿Sabe eso usted? Y que todos los jugadores del campeonato nacional y los que están en el extranjero esperan que su nombre esté en la nómina de los 23. ¿Cuántos, Yaret? ¿Cuántos son los jugadores? 23. Más o menos, ¿no? Que el nombre mío esté en alguno de esos 23. Porque es un honor ser convocado a una selección nacional.
Cuando Dios nos llama, Él sabe que usted y yo somos vasos útiles para su servicio. Que hemos sido seleccionados para un trabajo, para una obra, para un servicio especial. Pero lo maravilloso de esto es que todos tenemos la posibilidad de ser unos vasos escogidos, unos vasos seleccionados, todos. Hasta ahí todo muy bonito. Leamos el versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. El texto traducido del griego dice, porque yo le mostraré a él tantas cosas que es necesario que él sufra. Todos queremos ser vasos escogidos, vasos seleccionados, pero la siguiente parte es la que no nos gusta. Y Dios le dice a Ananías, yo lo he escogido, así que tú no pongas reparo, porque él no sabe que yo lo escogí, yo lo seleccioné para que lleve mi gloria a las naciones, a los reyes, pero también le va a tocar sufrir por mí. Y parece ser que nosotros, frente al llamado de Dios, no nos queremos comprometer. ¿Cuál es el problema frente al llamado de Dios a servirle? Es nuestra falta de compromiso. ¿Cuál es su compromiso para con esta iglesia? ¿Cuál es su compromiso para con el pastor? ¿Cuál es su compromiso para con Dios? A mí me encanta, a veces los encuentro a los muchachos aquí ensayando en la tarde. Sí, y están aquí dándole y dándole. Ellos entienden un compromiso. Tal vez sea con el instrumento, con cantar la canción, pero yo quiero creer que es un compromiso con Dios. Por eso preguntamos siempre, ¿por qué usted viene a la iglesia? Pastor, tengo la respuesta, por compromiso. Pero no es un compromiso conmigo, no es un compromiso con la directiva, no es un compromiso con los líderes, es un compromiso con quién. Y es momento de que nosotros evaluemos nuestro llamado a servir. ¿Por qué estamos sirviendo a Dios? Porque a veces nos quedamos sin comer en la hora que tenemos que comer. ¿Por qué tenemos que visitar a alguien pasadas las 10 de la noche? ¿Por qué tenemos que atender a niños? Pregúntese. Y si no está sirviendo a Dios, pregúntese por qué no ha respondido al llamado de servir a Dios.
¿Será que hay falta de compromiso en usted? ¿Será que hay falta de compromiso en mí? ¿Qué es lo que impide que nosotros respondamos al llamado de Dios a servirle? Vamos a orar. Padre Celestial, como ser humano no quiero sufrir. No quiero pasar por situaciones engorrosas donde tenga que ser confrontado con la verdad. No quiero que alguien me maldiga y que yo tenga que responderle. No quiero padecer, no quiero sufrir. No quisiera vivir las injusticias de la vida. Pero si estoy en este mundo voy a tener que pasar por todas esas cosas. ¿Qué podrá hacer que mi vida pueda soportar todas esas angustias, todos esos problemas? Y la respuesta la encontramos en tu palabra, siguiendo tus pisadas. Porque tú ya nos hiciste un llamado a servirte. Porque nosotros tenemos ese compromiso espiritual. Pero muchas veces, Señor, no queremos aceptarlo por la gran responsabilidad que hay detrás. Porque sentimos miedo y temor de fallarte. O porque simplemente no creemos estar preparados para hacerle frente. Pero hoy Dios te dice, si yo pude usar a un hombre como el apóstol Pablo, si yo le pude dar visión a Abraham, si yo pude darle fe a ese hombre, yo te la puedo dar hoy. Para que tú respondas al llamado del Señor. Para que tú respondas al llamado a su servicio. Porque déjame decirte, y oramos hoy, Señor, danos la honra, el privilegio de servirte hasta el final de nuestros días. Y si aún podemos hacerlo, Señor, si tenemos las fuerzas, tal vez la juventud, tal vez las ganas, Dios te dice en esta tarde, hazlo. No pierdas la oportunidad y usted debe responder. Nosotros debemos responder en esta hora, Señor, heme aquí. Estoy listo para servirte. Donde quiera que tú me llames, yo voy a ir. Lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. El llamado que tú me hagas, la vocación y la profesión de fe, yo la voy a responder, Señor. Perdóname si no he sido lo suficientemente comprometido contigo. Pero hoy, Señor, quiero responder a ese llamado de servicio que tú nos estás haciendo.
ayúdame, dígale, ayúdame a comenzar. Así sea por lo más pequeño, pero quiero servirte con todo amor, con toda pasión, con todas mis fuerzas. Porque sé que en ese servicio, aunque tenga que pasar por sufrimientos, adversidades, problemas, voy a tener la satisfacción de que ese día, ese instante, ese momento, te serví con todo mi corazón. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.